¿Aló? Bueno, entonces repito que yo soy el embajador de Colombia, pero yo estoy aquí porque mi experiencia profesional es la experiencia de defensa de los derechos humanos. Yo me formé como jurista en una facultad en Colombia, hice estudios de posgrado, etcétera, pero cuando encontré el tema de los derechos humanos, decidí dedicarme a él. Yo en el año 79, 1979, algunos de ustedes ni siquiera habían nacido y otros sí, fui detenido y torturado sin ningún motivo distinto a conocer a gente que hacía parte de la guerrilla del M-19, pero que yo no sabía que eran guerrilleros. El M-19 en el 79 robó unas armas de una instalación militar y eso generó una gran actividad de las fuerzas represivas del Estado y nos llevaron a más de 2.000 personas a las instalaciones militares a torturarnos y a preguntarnos dónde estaban las armas. A mí finalmente me tuvieron que dejar libre después de 17 días en la instalación militar. Y entonces yo le había escrito al juez hablándole de algo que recordaba muy vagamente que existía, que era la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero no sabía muy bien qué era yo lo que le estaba diciendo. Entonces me di cuenta que nosotros teníamos que trabajar por la defensa de los derechos humanos, no solamente personales, sino de todos los que pensábamos y trabajábamos frente al régimen político que imperaba en Colombia. Y desde entonces me dediqué a la defensa de los derechos humanos a través de organizaciones no gubernamentales, a través de el trabajo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la Corte, ante el Comité de Derechos Humanos en Ginebra, ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, antes, hoy el Consejo de Derechos Humanos. Y todo ese trabajo se hacía, pero siempre nos reprimían. En otra ocasión tuve que salir del país porque un jefe paramilitar me iba a matar. Y yo salí y fui acogido en Washington, D.C., trabajé con Human Rights Watch en la parte de derechos humanos de América Latina, en fin. Pero todo esto no por actuar, digamos, violentamente. En mi casa no había armas de fuego. La única arma de fuego era una chimenea que mi madre no nos dejaba prender porque quemábamos el tapete. Yo no era guerrero. Yo presté servicio militar, que en Colombia es obligatorio, y casi siempre terminaba recogiendo la leña y haciendo guardia por la noche, porque cuando disparábamos al polígono yo no le daba ni a la tabla, era malo disparando. O sea, nunca en mi vida he sido violento y sin embargo he sido reprimido como si fuera violento. Bien, ¿qué pasa con los derechos de la comunidad tribal, de la comunidad afrodescendiente en Costa Rica? Costa Rica es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, que fue, entre otras cosas, adoptada aquí en Costa Rica, en San José. Por eso también se le conoce como el Pacto de San José. Y la Convención Americana de Derechos Humanos entró en vigor el 18 de julio de 1970. Es decir, en ese año y en esa fecha, el instrumento tuvo el número de ratificaciones necesarios para poder regir en el continente. Hoy en día rige para casi todos los países, excepto Estados Unidos, que no lo ha ratificado,
excepto Canadá, que no lo ha ratificado, excepto Cuba, que se retiró, excepto Venezuela, que se retiró. El resto de estados somos parte de la Convención Americana y es obligatorio. Pero Costa Rica también ha ratificado el convenio de la OIT, el convenio 169 de la OIT. Lo ratificó por la ley 7316 del 3 de noviembre de 1992 y entró en vigencia el 4 de diciembre de 1992, cuando fue publicada en el Diario Oficial. En ese marco, Costa Rica debe asumir sus obligaciones frente a los pueblos indígenas y las comunidades tribales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el máximo tribunal del sistema interamericano, el sistema interamericano está integrado por dos órganos: la Comisión de Derechos Humanos, que tiene su sede en Washington, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en Costa Rica, en San José de Costa Rica, en la provincia de San José. En realidad está en Montes de Oca. Bien, esos son los dos órganos. La Comisión Interamericana tiene la misión de velar por el cumplimiento de los derechos humanos en el continente. Hay que recordar que América fue el primer territorio del mundo que estableció un tratado, un documento internacional reconociendo derechos y libertades fundamentales, que fue la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. En aquella época no se hablaba de derechos humanos porque se suponía que los hombres incorporábamos a todo el género, y por eso se llama así. En realidad es la Declaración Americana de Derechos Humanos, que se adoptó en 1948, pero en abril, y la Declaración Universal se adoptó el 10 de diciembre de 1948, o sea, después. En esa declaración, y lo menciono por esto, hay un derecho que no existía en la conciencia universal, que es el derecho al derecho. ¿Qué quiere decir esto? Ahí se estableció en el artículo 8 de la declaración que todos los estados tenían la obligación de establecer recursos judiciales para que las personas cuyos derechos fueran afectados por el Estado pudieran actuar para hacer restablecido ese derecho. Por eso se llama el derecho al derecho. Ese artículo fue incluido en la Declaración Universal a pedido del grupo latinoamericano. No estaba en el borrador que había hecho el grupo que coordinaba la señora Roosevelt. Lo propuso el grupo latinoamericano. ¿Por qué? Porque para aquellos años ya existía el recurso de amparo en México, en la Constitución del 17, y existía el recurso del mandato de aseguranza en el Brasil, que eran recursos que permitían a la gente acudir a los jueces cuando había violación de sus derechos. Por la influencia de México en la zona, habían sido adoptados el recurso de amparo en otros países centroamericanos, pero la mayoría de los países del sur no teníamos esos recursos. En Colombia se estableció por primera vez en la Constitución del 91. En la Constitución del 91 se estableció la que en Colombia se llama la tutela, que es un recurso de amparo constitucional. Y aquí en Costa Rica se estableció, cuando se le concedió a la Sala Cuarta, a la Sala Constitucional, la posibilidad de conocer amparos constitucionales por violación de derechos. Ese fue más recientemente. En todo caso, esa declaración de Bogotá del año 48 marcó un derrotero.
vino la Declaración Universal. La Declaración Universal no es un tratado, pero es un documento vinculante para todos los estados del mundo, porque establece normas imperativas de derecho internacional. ¿Qué quiere decir esto? Un profesor austriaco, el profesor Kelsen, alguna vez en una conferencia en el año 43 en Nueva York, decía algo que parece de perogrullo, que parece algo, pero que en aquel momento no era claro. Dijo, la única manera de que pueda existir una organización internacional y que el Estado y que exista el derecho internacional es que todos los estados se comprometan a cumplir sus compromisos. Si no hay ese acuerdo, no puede existir la comunidad internacional, como no podría existir el matrimonio, como no podría existir. Si no hay acuerdo para que las cosas se hagan de común acuerdo y acatando las normas, no puede existir. Eso en el derecho se usa mucho el latín. Entonces se conoce como el principio del pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda, que es una norma que se aplica a todo el derecho internacional. Por eso la Declaración Universal y la Declaración Americana de Derechos Humanos son normas obligatorias para todos los estados. En la Declaración Americana es obligatoria para los 35 estados del continente, lo cual incluye a Canadá, a Estados Unidos, a Cuba, a Venezuela, están incluidas ahí. ¿Por qué? Porque en el año 48 esos estados adoptaron y la Corte Interamericana declaró que esa declaración era una declaración obligatoria para todos los estados. En la opinión consultiva número 10, que la tengan ustedes en cuenta. Bien. ¿Cómo es el régimen del sistema interamericano respecto a los pueblos tribales y a los pueblos indígenas? La Corte ha evolucionado y ha trabajado varias veces todo este tema del derecho a la consulta previa. En una última sentencia que acaba de expedir relativa al pueblo Uwa en Colombia, pueblo indígena, la Corte hace un recuento de su evolución. Al comienzo, la Corte decía, bueno, el Estado que no haya ratificado el convenio 169, pues no está obligado a hacer consultas. Pero se dio cuenta de que hay un principio general de derecho internacional que señala que los pueblos tienen derecho a la autodeterminación y que esa es una norma de derecho internacional imperativo. Entonces digo, los pueblos indígenas son pueblos y las comunidades tribales son pueblos, entonces tienen derecho a la autodeterminación. A partir de allí decidió que el derecho de propiedad, que está en el artículo 21, que los ricos aplaudían siempre, es que el derecho de propiedad es el más importante. Y vaya usted a ver que sí, porque también reconoce la propiedad colectiva. La propiedad colectiva. Pero además la Corte avanzó un poco más y encontró que el artículo 23 de la Convención Americana, ustedes dirán, este tipo nos recita aquí artículos y no, porque es mi trabajo, yo me los he aprendido porque es mi trabajo, pero no es necesario que uno sepa los números y todo eso, es cosa de leerlos. La Corte encontró que el artículo 23 de la Constitución que establece los derechos políticos, y los derechos políticos son derechos especialmente fundamentales en todo régimen democrático. Tanto que la Convención Americana permite que los estados suspendan algunos derechos, que se suspendan en situaciones de emergencia. Pero los derechos políticos nunca se pueden suspender, siempre están vigentes.
Y una parte de los derechos políticos es el derecho a la participación, a la participación. Y participar no es simplemente que yo vaya y diga hola, no, que mi opinión cuente, que mi opinión o la opinión del grupo sea tenida en cuenta para tomar las decisiones. Entonces la Corte construye, organizando estas normas, el derecho también a la consulta previa e informada a partir de la Convención Americana. Es decir, hay dos fuentes que son la propia Convención Americana, que está vigente en Costa Rica, y el convenio 169 de la OIT, que está vigente en Costa Rica. Es decir, por las dos vías se llega al derecho a la consulta previa e informada. Ahora bien, en este caso del pueblo Uwa, por ejemplo, uno de las disputas que había entre el pueblo Uwa y el Estado colombiano es que en el territorio Uwa hay un parque nacional que es el Nevado del Cocuy. Es un monte que tiene nieves perpetuas en su punta. Y ese parque, esa montaña ha sido establecida como un parque nacional y entonces lo administraba directamente el Estado, no los indígenas, pero era algo que estaba en su territorio. Y los indígenas decían, pero ¿por qué yo no puedo administrar lo que es mío? Y esa era una discusión. Pues la Corte le concede la razón. Le dice, ustedes tienen derecho a administrar. Por supuesto, hay que llegar a acuerdos con el Estado para que la administración sea compatible con la conservación del parque natural. Pero ustedes son los responsables de hacerlo porque es su parque. Al servicio de toda la comunidad, sí, pero es suyo. Ustedes, esa hace parte de su territorio. Porque la Corte también ha establecido que para los pueblos indígenas, y ya voy terminando, y para las comunidades tribales, la tierra, lo decía, si no me equivoco, el maestro que habló desde este lado, la tierra significa en realidad territorio. La tierra es el territorio. Si no hay territorio, no pueden existir los pueblos indígenas ni pueden existir las comunidades tribales. Porque entonces, ¿dónde se desarrolla la cultura? ¿Dónde se desarrolla la cultura de los grupos? Si no hay dónde hacerlo, no puede existir. Entonces, por eso, tierra en el sistema interamericano, ha dicho la Corte, es sinónimo de territorio y territorio que debe ser establecido. Si el Estado ha cometido errores, todos los estados cometen errores como aciertos, pero si el Estado ha cometido errores, el Estado debe rectificarlos. Y para eso, si no lo hace de buena fe, a pedido de las personas que están afectadas, se puede recurrir al sistema interamericano. Recurrir al sistema interamericano no es ser enemigo del Estado. En realidad, quien recurre al sistema interamericano es el mejor amigo del Estado porque le está diciendo, usted aquí está equivocado, hágalo bien. Yo siempre pongo el ejemplo del amigo, del colega que se dedica y que es alcohólico. ¿Quiénes son los mejores amigos? No los que beben con él, sino los que le dicen, oye, si sigues bebiendo, te va a ir mal en tu trabajo, te va a ir mal en tu vida. Por eso cuando uno le dice a un Estado, oye, Estado, tú lo estás haciendo mal, corrige, eres el mejor amigo del Estado, no eres enemigo del Estado. No estás diciendo, este Estado lo voy a acabar. De manera que creo que para los temas que se planteaban en la mesa anterior, se puede pensar en la posibilidad de recurrir a las normas internacionales. Y recurrir a las normas internacionales, repito, de manera articulada, pacífica, en el momento adecuado. Bueno, muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta o algún comentario, estoy a disposición de ustedes.
Bueno, súper interesante la conferencia que nos trajo el doctor Carlos Rodríguez, como lo explicó al inicio. Rodríguez Mejía, el doctor Carlos Rodríguez Mejía. Por supuesto, la mamá es muy importante, definitivamente. Él nos vino a enseñar sobre el tema de derechos territoriales de los pueblos tribales en el sistema interamericano. Gracias, doctor, por compartirnos su experiencia como jurista y venir a ilustrarnos acá al pueblo tribal costarricense. Gracias. Tenemos una pregunta entre el público. Sí, buenas, doctor. ¿Nos podrías compartir un poco sobre cuáles son los recursos con los que podemos disponer nosotros, a los que podemos recurrir? Un poquito más. Aquí se cayó. ¿Todo bien? ¿Todo bien ahí atrás? Bueno, el sistema interamericano tiene varios recursos. Hay un recurso que son las medidas cautelares que se solicitan a la Comisión Interamericana. Una medida cautelar es un daño grave e inminente. No es un daño que pueda ocurrir en los próximos siglos, sino un daño grave e inminente e irreparable. Es decir, que si se consuma el daño, no va a haber manera de repararlo. Eso está reglamentado en el artículo 25 del reglamento de la Comisión Interamericana. Ese artículo 25 hace 15 años eran 3 líneas. Hoy en día es página y media porque los estados han logrado que se le pongan muchos requisitos. Entonces hay que tener mucho cuidado al solicitar las medidas cautelares, cumplir todos los requisitos del artículo 25. Por ejemplo, un requisito importante, que se le haya pedido al Estado que rectifique, que haya, digamos, constancia de que se le dijo al Estado, mire, usted está pasando esto, todo eso. Pero hay que leerlo con cuidado y aplicarlo con cuidado. Los estados no les gusta ese artículo y han tratado de que desaparezca, pero la sociedad ha logrado mantenerlo. Después se puede presentar una denuncia que siempre, primero tiene que ir a la Comisión Interamericana. Nunca nadie puede ir directamente a la Corte. La persona que diga voy a ir a la Corte directamente o miente o es ignorante. Siempre hay que ir primero a la Comisión Interamericana. Y en la Comisión Interamericana se presenta una denuncia en donde se establezcan hechos y violaciones que el Estado puede estar cometiendo respecto a derechos reconocidos en algún instrumento interamericano, la Convención Americana, el Pacto de San Salvador, que es sobre derechos económicos, sociales y culturales, el pacto, la Convención de Belén do Pará sobre derechos de las mujeres. En fin, el sistema interamericano tiene varias normas que pueden ser aplicables. Algunas puede que Costa Rica no las haya ratificado, porque no basta con que las firmen. Un Estado, para ser obligado por un tratado, debe ratificarlo. Y lo ratifica siguiendo un procedimiento que cada Estado establece. Aquí creo que tiene que intervenir la Asamblea Legislativa. Entonces, se pueden citar también normas de derecho universal, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, la Carta de las Naciones Unidas. Yo, como soy viejito, uso más los libros que los computadores. Entonces tomo noticas a mano y leo las cosas en papel. Pero bueno, por eso traje todos estos libros, no para
discrecional, sino porque son los que yo consulto. Entonces, esa denuncia se presenta al sistema interamericano. No se necesita que quien acuda al sistema interamericano sea abogado o tenga una formación. Se necesita sí que si dice representar a un grupo o a un grupo de personas, pues acredite que es el representante. Se acredita con un documento, un papel. No se necesitan muchas formalidades. El sistema interamericano tiene un defecto enorme y es que la Comisión Interamericana tarda demasiado tiempo. Puede tardar 10, 12 años antes de decidir qué hacer. Pero en el trámite de la denuncia puede volver a insistir en las medidas cautelares, puede pedirle al Estado que haga determinadas actividades. Pero no esperen que eso lo vaya a resolver rápidamente. Muchas veces la presentación del caso al sistema interamericano lo que permite y a lo que puede conducir es a que se negocie con el Estado, a que haya una conversación con el Estado y que la Comisión Interamericana ayude, que no sea las comunidades y el Estado, sino las comunidades y el Estado y la Comisión Interamericana. Eso se hace con mucha frecuencia y da muy buenos y efectivos resultados. Después de que se presente el caso a la Comisión Interamericana, la Comisión Interamericana al cabo de 4, 5 o 6 años dirá si lo admite o no. Y después de que lo admita, pasará al fondo y el fondo se puede demorar 10 o 12 años. Si ese informe de fondo no es cumplido por el Estado, la Corte lo puede someter a la Corte Interamericana. La Corte Interamericana es mucho más rápida. Un caso se puede demorar 3, 4 años en ser fallado por la Corte y las sentencias de la Corte son obligatorias para todos los estados que han reconocido la jurisdicción de la Corte, como Costa Rica, como Colombia. Son obligatorias. Hay que cumplirlas y la Corte tiene que estar pendiente de que se cumplan. Eso es más o menos el procedimiento. Vale la pena leer con cuidado las normas y aplicarlas con mucha sabiduría y sobre todo con mucho compromiso. Muchas gracias.